entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Y la entrevista del día, el personaje del día en Casa de Nariño en línea es con el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, a quien tenemos en línea a esta hora. Lo hemos contactado porque la noticia es bien importante. En las últimas horas, Carlos Fernando, tanto el presidente de la República como el propio ministro fijaron las reglas para que los privados puedan importar, adquirir y aplicar vacunas contra el COVID-19 en el territorio nacional. Unos lineamientos claros para la participación del sector privado. Se ha venido trabajando desde hace semanas en 2 mesas para llegar a este resultado. Unos lineamientos claros para permitir esa participación. Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos aquí en Casa de Nariño en línea y precisamente cuáles son esas reglas, esas líneas que tienen que tener los privados para aplicar vacunas en nuestro país y por supuesto para adquirirlas. A ver, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. Claramente las principales indicaciones frente a esto, frente a 2 mesas de trabajo que se consolidaron ya hace algo más de un mes, en las cuales se buscaba fundamentalmente, el objeto era posibilitar la aplicación de vacunas por parte de los empresarios y empresas nacionales a sus empleados y eventualmente familiares, una aplicación gratuita, bajo la cual los costos son asumidos por el empresario para la adquisición y aplicación de vacunas a sus propios funcionarios, como decía. Entonces, en ese marco se expide la resolución 507, que contiene los principales temas, digamos, o lineamientos para la negociación. Lo primero, más importante, esta vacunación se debe dar dentro del Plan Nacional de Vacunación, lo cual quiere decir que debe seguir todos los lineamientos. Las personas que se vacunen deben ser registradas en la plataforma única nacional que es el PyWare 2 para poder tener la trazabilidad completa del lote con el cual se vacunó la persona, quién la vacunó, dónde la vacunaron y la posibilidad de cualquier eventualidad, evento adverso o situación que pueda girar alrededor de la vacuna. Esto es muy importante. Lo segundo, la negociación se puede abrir desde el día de hoy, que se expidió la respectiva resolución, y la aplicación de las vacunas se haría específicamente en la etapa 3, una vez se haya culminado el agendamiento de la población de esa etapa, para lo cual el Ministerio de Salud dará la señal para el inicio de la aplicación. Nosotros estimamos que ese momento se podría dar eventualmente alrededor del mes de junio, y en ese momento, de ahora hasta ese mes de junio, los compradores privados podrán seguramente llevar a cabo sus negociaciones, perfeccionar los contratos y prepararse para la respectiva aplicación. Carlos Fernando, le escucha al ministro. Gracias, ministro Fernando. ¿En qué consiste la participación del sector privado? Es decir, se habla de cerca de 1 millón de personas que estarían recibiendo las dosis que el sector privado estaría negociando, adquiriendo y comprando. ¿La participación en qué va a contribuir al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación? Esta la vemos como una participación eminentemente complementaria al plan. Recordemos que el gobierno nacional ha adquirido alrededor de 67 millones de vacunas ya con contratos ciertos, firmados. Todavía para nosotros no es claro el número de privados que se vincularían a través de este mecanismo. Esto está por consolidarse y los gremios han empujado mucho esa participación, algunos gremios, pero todavía en ese momento sería importante conocer y más o menos tener una idea de las cantidades de vacunas que podrían ser adquiridas. Obviamente eso todavía depende de la negociación, de los arreglos que se hagan para poder llegar a este fin. Ministro, una cosa importante que usted lo mencionaba en comunicaciones con medios de comunicación esta mañana, una empresa que quiere, digamos, vacunar a sus empleados tiene que tener una línea de equidad. Sí, eso es muy importante. Nosotros hicimos un debate importante en el Comité de Vacunas, porque todo esto ha sido respaldado por el Comité Nacional de Vacunación, y en esa discusión sí
se llegó a la conclusión de que para poder mantener los criterios y los principios de equidad y de interés general y solidaridad que hay en el Plan Nacional de Vacunación, el privado o el empresario o la empresa se debe comprometer a vacunar la totalidad de sus empleados. Lo que sí podría es definir el orden de vacunación dentro de su propio grupo de funcionarios. Es decir, un empresario puede llegar a la conclusión de que debe vacunar principalmente a las personas que tienen mayor contacto con público, por ejemplo, antes que a los que están en áreas más administrativas. Eso es decisión del propio empresario, pero lo que se tiene que garantizar es que va a haber trato equitativo y no se vacunará a unos sí y a otros no, sino se vacunará a la totalidad de su personal. Ministro, ¿cuál será la participación de los entes territoriales? ¿Es cierto la coordinación, el trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales y locales en el Plan Nacional de Vacunación? Ahora, con este ingreso del sector privado, ¿qué papel van a jugar alcaldías y gobernaciones? Los entes territoriales tienen la obligación de hacer todo lo que se llama la inspección, vigilancia y control en su respectivo territorio, de vigilar que se cumplan los planteamientos y las definiciones de la norma de la resolución 507, y pueden exigir al privado información respecto a la forma en que se ha venido apreciando el plan de vacunación. Nosotros nos gustaría mucho que hubiera una actuación concertada, que realmente los gremios que van a trabajar en el tema de vacunación participen dentro de las mesas territoriales de vacunación para poder hacer la mejor coordinación posible. Recordemos que otro de los planteamientos que hay dentro de la norma es que para la aplicación de la vacuna, los privados deben contar con IPS, con servicios habilitados para vacunación, habilitados que tengan autorización de parte de la Secretaría de Salud respectiva para el servicio de vacunación, y deben proveer con grupos de vacunación adicionales a los que ya están dentro del plan. No queremos que nos compitan y nos quiten los recursos los grupos que hemos venido trabajando y consolidando en cada departamento para el Plan Nacional de Vacunación. ¿Verdad? Que aquí hay una corresponsabilidad también en la ejecución, y cada departamento y distrito debe verificar el cumplimiento de esas condiciones. Ministro, finalmente agradeciendo su tiempo para el noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en Línea. Sabemos que estamos ya en el tercer pico del COVID-19. ¿Cuál es su mensaje a los colombianos de autocuidado y cuál es el mensaje de tranquilidad que entrega el Gobierno Nacional para aquellos ciudadanos que tienen pendientes las segundas dosis de la vacunación? Un mensaje de precaución. Debemos tener claro que estamos en el tercer pico, que tenemos una serie de linajes, cepas o variantes que ya tenemos evidencia que están circulando en el país, en varias ciudades del país, que estas cepas llevan a un mayor contagio probablemente, y que es necesario mantener todas las medidas de protección personal, no tener aglomeraciones y todos los elementos, todo uso de tapabocas, lavado de manos y todo lo que ello implica, y que en la medida que nosotros nos protejamos podemos proteger a los demás. En lo que tiene que ver con la posibilidad de emergencia y de llegada de estas nuevas cepas, pues evidentemente es importante mantener la información y la que estaremos reportando desde el Instituto Nacional de Salud, desde el Ministerio de Salud, para la información de todos. En relación con la vacunación de segundas dosis, hay que hacer un llamado a la tranquilidad, decir que el reagendamiento ya es una realidad debido a la llegada del 27 de abril de 1 millón de dosis de Sinovac, que estaremos seguramente realizando agendamientos a partir del 29, que las dosis que llegan son suficientes para cubrir todas las segundas dosis de la vacuna Sinovac que nos hacen falta, y que no hay ningún problema específico en que se haya dilatado la segunda dosis 15 o 20 días. Realmente incluso hay análisis que con
donde plantean que hay una mayor protección al diferir esta segunda dosis, pero que Colombia mantiene su política de esquemas completos de vacunación y especialmente en esta población mayor de 65 años, que es la más vulnerable, y estaremos evidentemente apoyando a los entes territoriales en ese proceso de reagendamiento y a las empresas a nivel nacional. Pues doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, muchísimas gracias por estos minutos, por estos comentarios y estas explicaciones pedagógicas sobre esta importante noticia, sobre las reglas que deben tener los privados para adquirir y aplicar vacunas en nuestro país, y también por este mensaje de autocuidado y el tema de la paciencia, porque las dosis de las vacunas están llegando en nuestro país. Ministro, muchas gracias. Gracias, Laudano. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias, ministro. Esta tarde, por supuesto, el ministro estará en Prevención Acción a las 6 de la tarde explicando todas estas noticias del Plan Nacional de Vacunación y, por supuesto, cómo va este proceso en todo el territorio nacional. Varios puntos importantes que ha explicado Carlos Fernando, el ministro, con el tema de los privados. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de la aplicación y del suministro de las dosis con su propia gente. Y su gente, la persona o el personal que van a contratar para aplicar, para hacer la inoculación, tienen que ceñirse a la capacitación que está entregando el Ministerio de Salud, porque tienen que tener una capacitación especial el personal que aplica las vacunas. El otro tema, y que es fundamental, es que la vacuna debe ser gratuita. Sí, señor. No se puede cobrar. Y finalmente estamos en un tercer pico y el mensaje del ministro es autocuidado. Hagamos la tarea. Sigámonos cuidando. Lavado de manos. Tapabocas, utilizarlo bien puesto adecuadamente. No hacer ni participar ni estar en aglomeraciones. Así es. Ese es el vehículo donde más viaja el virus. Pues gracias al ministro. En segundos vamos a hablar de deportes, importantes anuncios de la Copa América aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.